Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes porque este es un especial de comentarios. Estuvieron tan buenos, tan interesantes, ustedes compartieron tanto que sentí que se merecían este espacio. Graciela, ¿qué dice? Hola Bel, buen día. Quería agregar a tus comentarios que Jimin dijo en un concierto de Permission to Dance el 10 de marzo de 2022 que a él no le gusta romantizar las acciones en cámara. No le gusta el fanservice, así que podemos decir que no le gustan los ship. O sea, el Jikook no es un ship y sus interacciones son reales, como dijo Jimin en Are You Sure. Dijo que quería que nosotras viéramos lo que hacen en su vida real. El Jikook no es un ship. Gracias, Bel. Aquí le comento yo de regreso a Graciela que, bueno, hay que separar lo que son los conceptos. El fanservice es una cosa, el ship es otra. De hecho, viendo lo que significa ship, se podría decir que es un deseo de los fans que personajes ficticios, aunque últimamente también se hace con personajes reales, pudieran tener una relación. Por eso es que aquí lo manejamos como un ship. En el momento en que ellos aceptaran oficialmente que tienen algo de manera romántica, podríamos entonces ya decir que son una pareja tal cual. Lo que digamos en este mundillo se le conoce, se vuelve en canon, es oficial tal cual. Pero mientras eso no suceda, no pasa de ser un deseo de nosotras que así sea. De Paloma. Hola querida, llevo días sin dejar comentario porque ya otras lo habían dejado por mí y no tenía nada más que añadir a lo escrito. Pero lo de esta Keiko, ¿de qué manera ha tejido una tela de araña para envolvernos en su narrativa? Argumentando lo de no por mucho repetir una mentira se convierte en verdad, para clavarnos el puñalito por la espalda. Por cierto, es exactamente lo que hacen ellas repitiendo una y mil veces la veracidad de un ship inexistente para convertirlo en real, pero va a ser que no cuela. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque las chicocas nos basamos sobre todo en evidencias que están en hemeroteca, no en nuestra imaginación. Solo basta mirar videos desde que empezó BTS y hacer la cronología de los hechos. Y con esto no quiero asegurar que el Jikook sea una pareja romántica, aunque yo sí lo creo, pero es mi creencia. En los momentos más importantes en la vida de Jungkook siempre ha elegido pasarlos junto a Jimin y no junto a Tae o Jin. En su baile de mayoría de edad eligió hacerlo con Jimin, no con Tae. Cuando a Jungkook le dio un bajón depresivo y se fue a un bar solo a beber y echarse unas lágrimas, el que se presentó allí rápidamente para consolarlo fue Jimin y no Tae. En su primer Golden Closet Film eligió llevarse a Jimin a Tokio y no a Tae. Cuando se presentó en Nueva York por primera vez en solitario, estando además con gripe, con lo estresante que debió hacer y darle apoyo y ánimos fue Jimin y no Tae. Cuando dice en Nueva York a la cámara que esa receta tan rica la va a preparar para Jimin y no para Tae. Cada vez que Jimin sacaba un trabajo, Jungkook hacía promoción pidiendo nuestro apoyo y que estuviéramos atentos a su lanzamiento y cantaba todas las canciones, incluso bailaba las coreografías de Jimin y no los trabajos de Tae, que no recuerdo que estuviera promocionando alguno. Cuando invitaba a ir a su casa repetidas veces en los live a tomar una copa o comer pollo a Jimin y nunca a Tae. Cuando coqueteaba descaradamente desde su cama estando desnudo con Jimin diciendo tú sí puedes con esto y no se lo decía a Tae. Cuando decidió hacer un programa como Are You Sure con Jimin y no con Tae, que se presentó allí autoinvitándose y como se vio fue metido con calzador. Cuando dijo que Are You Sure había sido el mejor viaje de su vida y le propuso a Jimin seguir haciéndolo hasta que tuvieran 50 años o más y no pensó hacerlos con Tae. Y como broche de oro y lo más importante, cuando eligió pasar casi 2 años de su vida encerrado en las montañas
montañas en un ambiente si no hostil, sí durísimo, con Jimin y no con Tae. Y no voy a mencionar la preocupación que ha tenido siempre porque Jimin no se haga daño, cortando algo o levantando pesos o haciendo que coma la porción más grande o estar siempre en su equipo y nunca con Tae. En fin, si nosotras no vemos el elefante en la habitación después de todo esto, es porque no hay elefante. A mí me parece que las vecinas de donde ha salido Keiko sufren una incapacidad total por ceguera legal. Algún día verán por fin la luz. Por cierto, he visto un video buenísimo en inglés con un título parecido a cómo no habíamos visto esto antes, donde con una paciencia extraordinaria ha ido juntando desde que los 7 empezaron hasta hoy, y todos aquellos momentos en los que Jimin tenía que hacer algo o decir algo y Tae lo cortaba o interrumpía, robando plano o retirando la silla, haciendo que Jimin cayera, dejándolo en ridículo o retirándole el micro cuando tenía que hablar, o posteando fotos privadas con Jungkook con comentarios malintencionados, cuando Jimin sacaba su álbum, tratando claramente de opacar el lanzamiento de Jimin, fotos que luego borraban, no sé si por reproche de los otros miembros o la propia empresa. En fin, que no tiene desperdicio y no está editado. Ha hecho un recopilatorio de momentos esclarecedores de determinado comportamiento repetitivo a lo largo de los años, pero desgraciadamente, como no era de una persona que yo siga, no recuerdo el nombre de quien lo publicó. Por favor, si alguien sabe de lo que hablo, mándenme el link para verlo otra vez. Mari también nos dejó otro comentario. Hola Bel, ten un buen día. Respondiendo al comentario, yo jamás dije que son una pareja, pues nada está confirmado, pero también le aconsejo que mire contenido real y sin editar y después vuelva y nos explique qué significan todos esos momentos entre Jimin y Jungkook. Una explicación lógica y que no sea solo el típico fanservice. No creo que por hacer fanservice dos personas se vayan al ejército juntas por 18 meses. Si su conexión fuese mayor con Tae, pudieron solicitar irse ellos dos. Comenta que existen rumores con cierta actriz sobre ella y Jimin y que ella solicita y crea los rumores con más de un famoso. También quiero decirle que en el último live que hizo esta señora con una amiga, la amiga le comentó que Dawn estaba soltera hacía mucho tiempo y que ya era hora de buscarle a alguien. También creo que con lo discreto que es Jimin no pega ni con la cola la personalidad de esta mujer. Puede que sea cierto que tanto repetir un mantra en nuestros cerebros se vuelva real. Para muestra el Taekook, que aunque Tae tiene montones de fotos con cierta idol y un video paseando por París cogidos de la mano, a las seguidoras de Tae les ha dado por negar toda relación. Los cosplayers se toman muchas molestias tanto para imitar a la pareja como para los managers que iban con ellos. Nadie puede negar que los 7 miembros tienen una relación muy fuerte entre todos. Son más de 12 años de estar juntos, 7 de los cuales compartieron espacio las 24 horas del día. Creo que dediqué mucho tiempo a este comentario. María Teresa también comparte. Realmente Are You Sure es un tesoro para las jicocas. Por donde lo mires es oro puro. Si yo fuera de Taekook y viese esa serie, no me quedaría duda de que estaba equivocada. Jikook es real. Luego María Teresa regresa y dice: yo solo puedo decir a esos comentarios anti-Jikook, es posible que todo sea nuestra imaginación, pero decir que Jungkook y Tae tienen una relación, eso sí es tener una imaginación muy muy grande. Lo que se ve no se esconde y está claro que no pueden estar actuando durante tantos años, sea amor o simplemente cariño. El Jikook es el que tiene más contacto siempre, físico y visual. Si Tae es pareja de Jungkook y permite toda esta interacción de Jungkook con Jimin, es porque no hay amor entre ellos. ¿Quién aguantaría tanto coqueteo de su pareja con otro hombre? Jikook es real no porque lo vemos muchas veces y nos quede en la retina. Es real porque ellos nos lo dicen día tras día. Los dos, pero sobre todo Jungkook, está cansado de que lo emparejen con Tae. Se le nota que intenta esquivar su acercamiento para que no cuenten mentiras las antis. Jimin es todo para Jungkook. Sin Jimin, él no sería feliz. Ahora Aaron comenta: me van a disculpar, pero Jungkook y Jimin desde el comienzo de BTS se hicieron amigos muy
muy cercanos. Han compartido outfits, se han ido juntos de viaje a Tokio en 2017, luego hicieron juntos el programa Are You Sure y por último se fueron juntos también al servicio militar. Jungkook nunca ha compartido sus outfits con los otros miembros como con Jimin, y eso demuestra lo cercano que es con él. No dudo que tenga una amistad cercana con Jin o con Tae, pero nunca han sido tan cercanos como con Jimin. Luego Carmen vuelve a comentar: hoy ha sido el día de comentarios de chicas que confunden. Dejan un comentario largo como el de Keiko, que creo que así se llama la chica, y dejando mal a Jimin como diciendo, esa pareja no es real. Leí un comentario del mismo estilo en la reacción de Alexis a los Golden Closet Film, donde decía que Jimin se sentía tan decaído, pobre, que le rogó a Jungkook que se lo llevara al viaje en Tokio, porque Jungkook iba solo y no necesitaba un modelo. Yo quedé, y luego, y decía que esto pasaba en el libro. ¡Ay, por Dios! Ahora con este comentario estoy segura que son antis de Jimin y del Jikook. Dejan un comentario largo tratando de confundir. Coincidencia, no sé, pero bueno, no nos dejemos ni confundir ni influenciar por este tipo de comentarios. El hilo de momento Jikook dejó claro que la relación de Jimin y Jungkook es muy estrecha y especial de verdad. Por cierto, hoy también hubieron malos comentarios para Nam y Jin. Están atacando, se nota que ya hay miedo, se acerca su salida. Creo que los antis oyen sus pasos, los sueñan, están nerviosos, el mundo tiembla. Ja ja ja, feliz noche, Army. Miriam también participa y dice: hola hermosa, lo que dice la chica en su pensar y para mí tienen un amor real, porque a veces pienso si no lo fuera igual ellos lo desmintieran y tampoco lo hacen, y que mi ángel tenga un romance con esa chica no lo creo, porque si sale de vacaciones, porque si siempre salen juntos mis amores, hay mucho que pensar. Los amo, Jikook. Marianela también comenta: hola querida Bel, está muy bueno el video de hoy y con respecto al comentario de esa persona, cada cual tiene derecho a pensar en forma diferente y de interpretar las interacciones de nuestros amados, Jimin y Jungkook en su creencia. Esta persona quería comentar en tu canal: nosotras los queremos sin egoísmo a nuestro Jikook y les deseamos siempre lo mejor. Lo más importante es que ellos sean felices y se sientan bien en sus vidas. Lo que ellos decidan está perfecto, es su decisión y su realidad. Ahora, yo siempre los apoyaré. Cualquier cosa que sea su decisión, como verdadera fan de ellos, seguiré con los streams y los votos. Sé que mucha gente no lo hace porque no sabe usar las plataformas donde están. Gracias, Bel, que tengas buenas noches. Edith también comparte: hola Bel, ¿cómo estás? Espero que muy bien, al igual que todas las jicocas de tu canal. Quiero decir algo con respecto del comentario de Keiko. Creo que ella es de Taekook. Fue lo primero que pensé. En cierta forma tiene razón cuando dice que de tanto repetirse una idea, la aceptamos como verdad. Pero eso mismo debe de meditarlo ella, pues son más las interacciones del Jikook y los detalles tiernos y románticos que no están editados y se pueden observar claramente. A nivel personal, la relación de Jikook es más real y más profunda. Tae siempre se ha mostrado un poco celoso del Jikook y sus interacciones. Alguna vez yo creí en el Taekook, pero observé mejor y definitivamente el Jikook me atrapó. No hay comparación. Ni sé si Keiko es de Taekook e intenta convencer su pensamiento. En mi caso, lo siento, amo el Jikook y no soy ni una niña ciega para no observar mejor las cosas. Jennifer también está aquí y se hace presente. Hola Bel, te felicito por presentar todos los puntos de vista de manera tan respetuosa. Eso me encanta de tu canal. Como lo he comentado a veces, suelo mantenerme apegada a la realidad, pero luego recuerdo el momento de la oreja y me es imposible no creer en la intimidad que deben tener. ¿Por qué? ¿A quién le permites que te chupe la oreja? ¿A tus hermanos? ¿Te da asco? ¿A tus amigos? No se los permitirías. Es un acto tan íntimo en una zona tan erógena que no se lo permites a cualquiera.
Un abrazo a todos. Alcira comenta: hola Bel, no estoy de acuerdo con la persona que dice que Tae es más cercano que Jimin. Nunca vi a Jungkook preguntarle o invitar a otro miembro, pero sí lo hizo con Jimin. De hecho, él lo eligió para ir al servicio militar. Y ya no sigo porque este comentario sería muy largo. Yo amo el Jikook, sean lo que sean. Gracias por tus videos. Luego Marianela le respondió a Alcira: hola, está muy interesante el video de hoy, y en cuanto al comentario de esa persona que tiene ese parecer de los chicos Jimin y Jungkook, cada persona tiene derecho a creer lo que quiera e interpretar las interacciones de ellos. Lo más importante de todo es que nuestros queridos chicos sean felices y se sientan bien, sea lo que ellos decidan ser. Si somos verdaderos fans de ellos, debemos respetar su decisión, aunque sí desearíamos que ellos sigan así con su buena relación y preferencia. El tiempo nos dirá y veremos cómo será su relación, y después de que salgan del ejército tendrán bastantes anécdotas y situaciones que hayan estado viviendo. Esperemos que ellos relaten algo de su vivencia después de 18 meses juntos. Ángela está aquí y nos dice: hola Bel, es respetable lo que cada quien piense, no se trata de convencer ni de saber quién tiene la razón. Personalmente no veo a Jimin de novio con el amigo Tae. Por la ida al ejército, como lo hicieron, veo a Jungkook y a Jimin como dos seres muy especiales cuyas almas se identifican y se atraen, siendo los dos como dos polos opuestos en su forma de ser y desenvolverse. Artísticamente, excelentes los dos. Me encanta la relación que existe entre los dos y no niego que me gustaría que esa relación perdure bastante tiempo, que lleguen a la vejez juntos. El que ellos vean a otras chicas es natural, son hombres, pero ellos dos se atraen mutuamente y se desviven el uno por el otro. Esperemos ver a qué sucede una vez que salgan del ejército. Los amo y el camino que cada uno escoja lo acogeré y respetaré. Les deseo lo mejor de lo mejor. Bel, muchas gracias por tus videos y la forma como tratas cada tema. Luego Alba también llega y nos dice: hola Bel, yo no sé por qué, si no les gusta la idea de chipear la pareja y nos quieren demostrar que vemos lo que no hay, ¿por qué visitan estos canales? Si a estas personas no les gusta esta situación, deberían evitarla, o sienten la necesidad de cambiar la visión de tantas que amamos al Jikook. Ese hilo y muchas otras situaciones que nos vuelvan a decir que no estamos tan equivocados. Ese modo de decir que lo desea es demasiado fanservice. Deben ganar muchísimo dinero por cosas así. Tuve una mala experiencia, entré a un canal y me sorprendí por la sarta de tonterías y ofensas a Jimin, y eso que es un canal Jikook, pero se meten a ofender. Mejor, en vez de enojarnos, hay que ignorarlas. Perdón Dios, no saben lo que hacen. Eso que dicen que Jimin anda con esa chica y que Jungkook con la del grupo aespa es puro jarabe de pico. Por siempre Jikook, los amo. Leticia también comparte: hola Bel, hermoso hilo del Jikook. En respuesta a lo que comentó la chica de la locura colectiva, déjame decirte que mi hija no es ARMY, no conoce a los BTS. Le pasé varios videos completos de los conciertos de BTS donde hay interacciones de Jikook y otras del Taekook sin editar, y le dije: ¿cuál pareja crees que es la real? Y me dijo: no manches mamá, este y este, Jikook. Desde la luna se ve que son pareja y no lo disimulan. Y este Taekook, nada que ver. Vi quiere más con el hermoso de la boca sensual que con el otro. Entonces no estamos tan de lulo como dice la chica. Anita también viene y nos dice: viendo los comentarios de las otras chicas, coincido con eso de que no hay una confirmación de la relación entre el Jikook, y dudo que la haya porque sabemos cómo funciona la cultura coreana. En cuanto a las preferencias de Jungkook, todos sabemos que los 6 miembros adoran y cuidan muchísimo a Jungkook, pero no podemos dejar de notar que la empatía que hay entre Jimin y Jungkook es diferente. Yo veo videos y a veces parece que hubiera algo romántico, pero a veces veo otros y pienso que actúan más como los mejores hermanos, o esos amigos que se quieren más que hermanos, que aunque en la cultura coreana se le debe respeto al mayor, ellos aquí han dejado eso de un lado, tal vez por el hecho de verlo como un hermano menor. Recuerdo que el hermano de Jimin tiene la edad de Jungkook. Otras veces he visto videos donde claramente Jimin con su picardía echa ojitos a las chicas, aunque muy disimuladamente. De cualquier manera tiene mucho peso el hecho de que haya
hayan ido juntos al servicio militar, que Jungkook, con la admiración que siente por RM, no se fue con él, prefirió ir con Jimin, y eso para mí significa la confianza y el cariño que hay entre estos dos. Igual todo lo que sale de sus interacciones son preciosas, y verdad o no, lo cierto es que nos ha ayudado a sobrellevar estos casi 18 meses. La verdad no me importa lo que quieran hacer si ellos son felices. Veremos cómo vienen después de esta experiencia tan ruda como ha sido el servicio militar. Faltan 3 semanitas y desvelaremos el misterio. Igual los amamos y nos conformaremos con verlos bien, sanos, libres y felices. Debbie llega y comenta: hola Bel, yo sé que somos libres de expresar nuestros pensamientos y lo que creemos, pero estoy contigo. Hay muchas evidencias que Jimin y Jungkook son muy cercanos. Yo no digo que con Tae y con Jin no lo sea, pero cuando los 7 estaban juntos y más chicos, hubieron momentos de Tae y Jungkook cercanos, y luego Jungkook con Jimin. ¿Qué pasó? Solo ellos saben. Además, la evidencia más certera es Jimin y Jungkook en el servicio militar. Nadie se va con alguien 1 año y 8 meses si no lo quiere. El fanservice, como dicen algunas que es, dentro del servicio militar como que no va, ya que el servicio militar no es un juego. Yo por el momento voy a esperar a ver qué hay cuando ellos salgan, y me resignaré si no hay nada o lloraré de emoción si es real. Yo espero. Claudia también nos comparte: hola hermosa Bel, amiga desde Argentina. Sé que disfrutan mucho las vacaciones estos chicos, hermosos. Yo no creo eso, que nadie puede igualar las miradas de Jungkook. No mienten. Nunca nadie miró, nunca como Jungkook mira a Jimin. Yo creo que ellos siempre trataron de dejarnos pistas para que sepamos cosas. Mis príncipes de Busan, que en breve los tendremos y sabremos muchas cosas más. Y les traigo un reporte súper rápido, porque el día de hoy se acaba de confirmar que vieron a Jungkook en el aeropuerto. Justamente lleva unas horas de diferencia con la salida de Jimin, y pues todos nos preguntamos ¿hacia dónde van, chicos? Y si tiene esto claro una relación con respecto a pues qué está pasando con ellos. ¿Se van a encontrar en algún lugar? Pues me imagino que solo el tiempo lo dirá, pero sí necesitaba confirmarles esto, porque el día de mañana en el video vamos a estar tratando esta investigación muy a fondo. Así que ahora sí, hasta mañana. Buenas noches.